Sincerémonos. En México desconfiamos tanto de los gobiernos que igual protestamos por un acto de corrupción evidente como por cualquier iniciativa de construcción. Mientras acusemos con el dedo índice, nos sentimos del lado moral correcto. He acá una humilde propuesta. ¿Qué tal informarnos primero? Con ese espíritu, hemos invitado a este foro a Simón Levy, director de Pro Ciudad de México, para preguntarle directo, sin prejuicios, pero también sin condescendencias, sobre uno de los proyectos del gobierno de la Ciudad de México que está causando, quisiera decir, mucha polémica, pero en realidad es muchas acusaciones, me parece a mí, que buena parte de ellas basadas en el vacío. Simón, entonces el Corredor Cultural Chapultepec es un hecho que se construye. Gracias por el espacio. Vamos a entrar en un proceso inédito en la Ciudad de México. Hoy por primera vez la ciudadanía va a decidir a través de una consulta pública en donde a través de un árbitro imparcial, que además es el encargado de organizar este tipo de ejercicios, como es el Instituto Electoral del Distrito Federal, estará haciendo una consulta pública en términos del artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana, y en ese sentido vamos a ver qué es lo que decide la ciudadanía. O sea, la ciudadanía todavía puede votar en contra y no se construye. Así es. Bueno, hablemos del proyecto. Es 1,3 kilómetros. 1.3 kilómetros, sí. ¿De dónde parte a dónde llega? Desde Lieja hasta la Glorieta de los Insurgentes, hasta antes de la Glorieta, en donde hoy está el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Son 2 pisos, es un piso volado, pero hay uno más, ¿no? Primero, explicar que es un corredor a nivel de la calle. Tú puedes cruzar la avenida, en donde hoy los 57 metros de ancho prácticamente tienes 3 metros de cada lado de banquetas en mal estado, una ciclovía también en muy mal estado, y alrededor de un espacio muy importante dedicado a la vialidad. La propuesta parte de achicar un carril de cada lado para no perjudicar la movilidad de la avenida y ensanchar de manera importante las banquetas de cada lado. La banqueta del lado de la zona rosa, e incluso más que una banqueta, se transforma en un gran andador peatonal que va desde Sevilla hasta Amberes. Eso es a nivel planta de baja. Piso. Después hay un piso de comercio. Y si tú decides, si tú decides cruzar la avenida a nivel, digamos, elevado y evitar los semáforos y cruzarla de manera ininterrumpida y evitar también los automóviles, tú te puedes subir desde el metro Chapultepec. Pero la pregunta era sobre la obra en sí. Consiste en una planta baja, después un segundo piso. Un segundo piso peatonal, y una rambla elevada en ciertos tramos que puede ser un tercer nivel, porque es una rambla es totalmente peatonal. Una rambla es una calle. Una avenida, un corredor. Como paseo. el Skyline de Nueva York. Mira, a mí no me gusta hacer, digamos, comparaciones porque ese ejemplo ya existía, es una estructura que ya existía, y aquí de lo que se trata es crear espacio público adicional para que la avenida deje de ser una zona de tránsito y se convierta en una zona de destino. Estamos hablando de 6 veces más espacio público en la avenida, pasar de 9,000 metros de banquetas en mal estado a más de 61,000 metros cuadrados de espacio público. Ahora, este proyecto que estamos viendo, ¿quién lo diseñó? Se hizo un concurso que arrancó con la declaratoria de necesidad en mayo de 2014. El inversionista ganador fue el Banco Mexicano Invex, quien contrató los servicios de 4 arquitectos. El coordinador o los coordinadores han sido Fernando Romero, Juan Pablo Maza, Usael Vivanco y Mario Shedman, que ha participado, pero él prácticamente en el tema del paisajismo. Ahora vamos a hablar de dinero, porque allí es donde se atora en nuestro país. El negocio de la construcción es el negocio de la corrupción, o como dicen otros, es el negocio del conocimiento, porque es a quién conoces el que te da la obra. Primero, ¿cuánto va a costar esto? 1,000 millones de pesos. ¿Quién lo paga? El inversionista, ni un solo peso de deuda para el gobierno. El Banco Mexicano, así es. El banco, ni un solo peso lo pone el gobierno. Ni un solo peso del gobierno. Sin embargo, es en espacio federal. ¿Quién es el dueño de la obra resultante? Bueno, no es espacio federal, este espacio es de la Ciudad de México.
El gobierno en todo momento tiene la propiedad de la obra, tanto de la avenida como de la infraestructura que se realiza. O sea, a pesar de que el INVEX lo paga, quien es el dueño, es el gobierno. En todo momento. Lo que sucede es que aquí estamos entrando en una nueva manera de financiar la infraestructura. Es decir, INVEX va a poder, cuando esté construido, rentar o vender los espacios. Vender no. A privados. Tenemos prácticamente en esta parte, en donde hoy es un estacionamiento subutilizado de la Secretaría de Seguridad Pública, donde hay presencia de indigentes, donde hay 77 cajones de automóviles, transformar este estacionamiento en una plaza pública, como se puede ver, en donde vamos a tener 14,700 metros aproximadamente de comercio. Son aproximadamente 3 niveles de este espacio. Lo que se ve ahí arriba es esta plaza pública donde queremos proyectar cine en español, cine al aire libre. Okay. Cine al aire libre, y con esta gran plaza pública que enfrente tenemos una universidad importante, bueno, pues que los chavos... No, pero la pregunta era sobre el asunto de dinero. Y el banco... Ellos se financian y recuperan su inversión con los ingresos que se generan de las rentas de los espacios que se van a dar en esta fase. Nada más en esta y todo lo demás. Tenemos aquí 14,000. En total de comercio estamos hablando de 20,550. A todo lo largo va a haber comercios. Tenemos comercio, de los 20,550, 14,500 están acá y el resto está a nivel de la avenida y un par está en la parte elevada. O sea, más del 62% está concentrado de comercio ahí. Ajá. ¿Quién lo va a construir? ¿Eso lo decide el inversionista? Por primera vez, un fideicomiso es abierto y transparente, un fideicomiso privado es abierto y transparente. Se va a hacer un concurso para que tanto el gobierno como el inversionista decidan quiénes son los que van a, digamos, a construir. Pero el Banco Mexicano es el que pone el dinero. Ahora se llama Corredor Cultural Chapultepec. La palabra cultural irrita de principio a muchos porque es típicamente una palabra filtro, ¿no? Es la palabra que absorbe todos los males de una obra, la palabra cultural. Arguméntame que esto es cultural. Yo veo un corredor comercial hasta ahora. ¿Qué tiene de cultural? Tienes una zona en donde prácticamente en la Roma Norte tienes la mayor cantidad de casas catalogadas, tienes una población muy creativa, la cultura está dentro de los edificios. La mayor concentración de artistas del país. Todo eso está concentrado en edificios y en equipamientos. Así es. Queremos sacar la cultura de los edificios y llevarla al espacio público. ¿Pero dónde están los espacios culturales? Vamos a tener una biblioteca digital, la primera biblioteca digital. Vamos a tener exposiciones, muestras. En los más de 60,000 metros que tú puedes ver del espacio elevado. La idea es que no tengas nada más un corredor peatonal, sino que haya una experiencia de cultura. ¿Cuál? Experiencias gastronómicas, muestras, cine, como te acabo de mencionar, cine en español, cine al aire libre, tener la posibilidad de tener exposiciones de pintura, tener la posibilidad de traernos a los mejores chefs de nuestro país y de nuestra ciudad para tener exposiciones gastronómicas. Porque yo viendo el render del proyecto detecté 2 espacios vacíos donde puede suceder algo cultural como un mimo, muy pequeños, muy desamparados, como en un centro comercial de pronto hay un mimo o alguien cantando, y un foro cultural. Ese sí, que no sé si va a ser teatro, va a ser cine, que va a ser... Queremos traer teatro Guiñol, por ejemplo, para los niños. Queremos... Me asustas, cuando dices Guiñol veo chiquito. No, bueno, es decir, queremos traer... Tienes, por ejemplo, en Chapultepec, teníamos frente a los arcos un teatro, ¿no? Que estaba a nivel de la avenida, ¿te acuerdas, no? Entonces, la idea es tener esa experiencia del teatro al aire libre en estos foros y tenerlo en el espacio que se está creando. Pero en sí no hay espacios dedicados a la cultura. Claro que hay espacios dedicados a la cultura. No las veo. Tenemos, en la parte de esta plaza pública, hay proyectas cine como... Al aire libre. Cine al aire libre en esa parte, en estas dos partes. Como en una rotonda. Exacto. Las exposiciones de pintura que te estoy platicando van en esta parte. Tenemos la biblioteca digital en esta sección, y estamos terminando el diseño de un centro de diseño y de industrias creativas en esta parte también. Estas son las primeras propuestas que el gobierno está haciendo.
tú sabes perfectamente bien que la cultura no se impone, que no es vertical. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es crear el espacio público necesario para que la cultura, que ya está, digamos, el gran acervo cultural que está en la zona, salga de los edificios y se pueda manifestar en el espacio público. Yo mi consejo es que le quiten la palabra cultural porque no la veo justificada. Es decir, veo que en el espacio público se va a poder aprovechar para eventos culturales, pero no veo una infraestructura para la cultura, no veo un teatro de última generación, ni siquiera un teatro sin nuevos aditamentos, un simple teatro, no veo un cine para el cine mexicano más que un espacio al aire libre. No, tenemos dos niveles. Bueno, yo diría que o le quitan la palabra cultural. Correcto. O lo justifican, ojalá fuera lo segundo. Sería buenísimo tener espacios realmente equipados para la cultura. Ahora, yo no le veo ningún problema a que haya un corredor comercial en la Ciudad de México. No sé por qué los que se quejan, yo los estoy escuchando y digo, hay muy poca obra en esta ciudad, hay muy poca obra en el país. Estamos necesitados de infraestructura nueva. Y además, si nosotros ensancháramos las banquetas, inmediatamente al activar estas banquetas va a haber comercio. Esto es natural. Esto sucede en todos los corredores. Pero yo creo que hay un resto de estatismo inconsciente en los que odian la palabra comercial. Yo creo que la manera de relación económica dentro de una democracia es lo comercial. Bien, me parece muy importante tu punto y aprovecho para comentar que justamente no solamente esta cuestión del estatismo, es una cuestión en donde la gente que transita, tenemos más de 85,000 personas que pasan por la zona, que salen del metro de Chapultepec, que se tienen que mover a diferentes partes de diferentes colonias para poder encontrar comercio, equipamiento y servicios. Y lo que queremos es que se permee un nuevo concepto de movilidad, y la mejor movilidad es la que hace que la gente encuentre todo de manera próxima. Entonces, la idea es llenar, digamos, los vacíos que tiene hoy la avenida con espacio público y que haya el comercio y los equipamientos necesarios para que la gente que hoy se está moviendo ahí, la gente que trabaja en Reforma, pueda cruzar a la avenida y encuentre todos estos satisfactores. Otra de las quejas que se han aireado, especialmente arquitectos la han aireado, es el segundo piso. Dicen, ¿por qué diablos un segundo piso? ¿Por qué no lo construyen a nivel de piso? ¿Qué contestarías? La avenida tiene, como te decía, 9,000 metros cuadrados de espacio en mal estado. El proyecto puede plantear solamente ensanchar las banquetas y tener prácticamente banquetas anchas y nada más, y arbolarlas, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros estamos pasando es de un concepto que sucedió en Reforma, en donde se dio el desarrollo inmobiliario para construir grandes edificios, grandes rascacielos, a un pretexto que se llama espacio público, exponenciar el espacio público para que la gente se quede en la avenida, se convierta en un nuevo destino de la Ciudad de México. Y de esa manera se logra creando el espacio público suficiente. Si tú ya vas a ampliar las banquetas de cada lado y tienes un espacio vacío en donde corren los automóviles y tienes la posibilidad de crear más espacio público, bueno, pues esta es la posibilidad que estamos teniendo. ¿Se va a desalojar a gente? Ninguna gente. Comercio, nadie. ¿Qué va a pasar con esta glorieta del desmadre absoluta que está en Sonora y Chapultepec, donde llegan los camiones de línea? Bueno, es un caos. ¿Es de este lado? De este lado. Sí, es cierto. Estamos prácticamente en la rehabilitación del paradero de Chapultepec y justamente en la calle de Lieja y Sonora, en el cruzo donde los camiones dan la vuelta para meterse al deprimido, digamos de Leibniz, los camiones, en lugar de darse la vuelta a la izquierda a nivel de la avenida, va a haber ya un deprimido para que ya no haya el conflicto entre el automóvil y el transporte público y se pueda desasolvar el conflicto vial que se hace ahí. ¿Cuándo lo terminarán? Esto está pensado que si la ciudadanía decide después de la consulta que se realice, entre 18 y 20 meses. 18 y 20 meses, es decir, es todavía en este sexenio presidencial. Del gobierno de la ciudad. Sí, bueno, es que en México se miden las cosas por 6 años. Pero mira, nos estamos llevando Simón, nuestro tiempo. Mi última pregunta. Entonces, ¿para qué la consulta? Yo no la entiendo.
¿Para qué la consulta? Es muy importante entrar en una manera y en una nueva fase en donde la ciudadanía no parta solamente del vacío y de propuestas que no tienen, digamos, un fundamento. El gobierno de la ciudad ha invertido 2 años y medio en estructurar una propuesta razonada, en una propuesta analizada, pero sobre todo en una propuesta factible, y creemos que es un ejercicio. El jefe de gobierno nos ha dado la instrucción de asociar en la toma de decisiones, pero también la participación del diseño a la ciudadanía. Es un proceso inédito en donde el gobierno de la ciudad está utilizando los mecanismos que ya existen. La ley no dice cuándo usarlos, si antes o después, y hay que usarlos. Repíteme para terminar, ¿cuándo es la consulta? Vamos a esperar a que el Instituto Electoral lo determine. Había señalado una primera fecha. Parece ser que será en, digamos, ya a final de año. Vamos a esperar la fecha que finalmente... ¿De este año? Sí, 2013. En este año se estaría realizando. Pues muchas gracias, Simón Levi. No, gracias a ti, Sabina. Encantado.